buenas tardes. Sean bienvenidos a la Torre de los Lujales, sede de la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, fundada por el rey Carlos III en el 1775. La verdad es que volvernos a juntar después del periodo, desde la pausa de Semana Santa y en este mes de abril, ya con la primavera, aunque hoy ha estado un poco revuelta para llegar aquí, sobre todo los que tengan alergia, pero creo que es un verdadero placer. Este mes de abril se celebra en Madrid la Noche de los Libros. Aquí también se celebrará, Dios mediante, este viernes. Por si alguien quiere venir, pues estaremos encantados de que asista y si quiere que participe. El formato es muy sencillo, es simplemente traerse el libro que quiera él, de su preferido, y leer un pequeño párrafo. Entonces no hay que inscribirse ni nada, sería muy sencillo y están todos invitados. Será el viernes a las 7 de la tarde. Hoy tenemos, creo que un foro muy interesante. Nos visita un país que, para que nos situemos un poco en dimensión, es un poco más grande que la región de Galicia. En población sería aproximadamente como la población del País Vasco. Es un país que está ahora mismo en una situación estratégica, por avatares de la historia, por la situación geográfica que tiene, pues está en una situación pues muy comprometida, podría decir, o en fin, tiene una frontera de 1.200 kilómetros con un país en guerra y eso supone muchas cosas, ¿no? Supone pues que entrarán mercancías y entrarán aprovisionamientos por esa frontera, pero también saldrán refugiados, me imagino. Es un país que tiene una larga historia, perteneció al Imperio Romano, por eso tiene una lengua latina, hablan una lengua que proviene del latín, y es un país que está enclavado entre Rumanía y Ucrania. Por eso hoy nos acompaña el señor embajador de la República de Moldavia, don Eugen Rebenko. Muchísimas gracias, Eugen. Va a intervenir primero don Santiago Vela Antelo, presidente de la Academia de la presidente ejecutivo de la Academia de la Diplomacia. También intervendrá don Rafael Fernández Pita, presidente de la Junta de Embajadores, y luego en el coloquio intervendrá don José Luis Izaguirre Romero, que es el director del Foro Sociedad Civil para el siglo XXI, Diplomacia y Sociedad Civil para el siglo XXI. Mil gracias y por favor un aplauso para los... Muchas gracias, Antonio. Muy brevemente, darles la bienvenida a esta casa, en nombre también de la... ¿Se oye bien? Sí, en nombre también de la Academia de la Diplomacia y el esfuerzo que han hecho por venir a pesar del tiempo que acaba de que ha empeorado de repente. Dar las gracias también a la encargada de negocios de la Embajada de Rumanía, que está aquí hoy con nosotros acompañándonos en este evento. Sin más, simplemente yo quería dar las gracias. Yo creo que hay noticias también, que no sé si querrá a lo mejor el embajador comentar en un momento dado, con respecto a ese proceso de Moldavia de integración europea. Hay noticias de hoy. Y en cualquier caso, embajador, tienes la palabra para encargar la conferencia de la manera que mejor desees. Muchas gracias. Embajador Rafael. Muchas gracias. Embajador, compañeros de mesa, queridos amigos. Hombre, para mí, hoy vengo al colegio, porque la verdad es que mi conocimiento de Moldavia es limitado. Cuando estuve 8 años en Bruselas de director general de Justicia Interior, tuve ocasión de visitar los nuevos países miembros de la Unión y Ucrania, pero desgraciadamente no tuve ocasión de ir a Moldavia, pero prometo arreglarlo. La relación entre la Unión y Moldavia no ha sido siempre fácil. Como país candidato está sometido a un proceso de negociación que los españoles conocemos bien porque nosotros negociamos durante 12 años. O sea que sabemos lo difícil que es, los esfuerzos que hay que hacer, pero vale la pena. O sea que todo mi cariño, todo mi ánimo para esa negociación, que concluya bien, y voy a aprender del embajador. Buenas tardes.
o noches. Muchas gracias por esta ocasión. Señores embajadores, muchas gracias por esta introducción. Me alegro mucho estar esta noche con vosotros aquí. Y quiero, para empezar, quiero dar las gracias a la Academia de la Diplomacia por el honor de dirigirme a ustedes y transmitir mi profundo agradecimiento por la cooperación y el apoyo constante, político, humano y diplomático que España nos ha brindado a lo largo del tiempo en nuestro proceso de integración europea, la consolidación de las instituciones democráticas, nuestra seguridad y resiliencia, y por último, pero no por el menos importante, en los ámbitos comercial y económico. España ha estado a nuestro lado con ayuda humanitaria de emergencia para superar la crisis de los refugiados tras el 24 de febrero de 2022. Apreciamos mucho el compromiso y la destreza de la presidencia española del Consejo Europeo en la negociación y aprobación de la apertura de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea en diciembre del 2023. Y sigue siendo un socio de confianza en nuestro proceso de modernización europea. Ahora leemos suficientes noticias con titulares negativos. Por eso hablaremos de la parte llena del vaso y de cómo llenarlo hasta el borde. Abordaré en primer lugar las evoluciones y las soluciones. La apropiación territorial de la Crimea ucraniana y su anexión por parte de Rusia, así como sus operaciones militares para la ocupación de Donbass y Lugansk en 2014, nos ha llevado a un periodo en que la arquitectura de seguridad de Europa ha cambiado, y no solo en Ucrania. El derribo del avión civil de Malaysia Airlines por parte de las fuerzas militares rusas y el misil Iskander ruso, que no fue reconocido y no mostró ningún ápice de arrepentimiento ni compasión, ha puesto de manifiesto hasta dónde puede llegar este conflicto armado más allá de las fronteras. La invasión militar masiva, no provocada y injustificada de Rusia contra Ucrania tras el 24 de febrero de 2024 ha cambiado de forma fundamental la percepción sobre la estabilidad y las vulnerabilidades en la vecindad oriental de la Unión Europea y de Europa en su conjunto. Esta tragedia europea genera presiones militares, económicas, energéticas e informativas que se dejan sentir no solo en Moldavia, sino también al otro lado de la frontera en la Unión Europea, lo que nos coloca en una posición muy delicada. Voy a hacer una afirmación contundente al decir que Moldavia forma parte de la frontera europea de la resiliencia, no como una prueba, sino como una fuente de seguridad regional. Moldavia comparte 822 kilómetros de frontera común a lo largo del río Prut con Rumanía, la Unión Europea, Schengen y la OTAN a la vez. Después de febrero de 2022 hemos abierto nuevos pasos fronterizos, hemos reparado puentes y una vía ferrera de ancho europeo en Fălciu-Cantemir con Rumanía. En junio se terminará la construcción de un nuevo puente de carretera que formará parte de la autopista que atravesará Moldavia y unirá Iași en Rumanía con el puerto de Odessa en Ucrania. Y por la que se transportará a Chișinău el nuevo generador de gas procedente de Noruega para el reequipamiento y la modernización de las centrales térmicas moldavas. Como tingo negociador, me complace señalar la introducción del control conjunto en esta frontera con la Unión Europea. Se están produciendo muchos otros avances positivos. La frontera entre Moldavia y Ucrania, de más de 1.200 kilómetros de longitud, es ahora patrullada conjuntamente con Frontex para combatir la migración ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, sustancias prohibidas, etc.
Con el apoyo europeo se están modernizando los medios técnicos de vigilancia y los procedimientos se están volviendo aún más seguros. Mantenemos una cooperación formal y estrecha con Eurojust y la EUPM, EU Partnership Mission. La cooperación trilateral entre Moldavia, Rumanía y Ucrania, iniciada ya en los años 90, ha adquirido un nuevo impulso y contenido en el ámbito de la gestión fronteriza, lo que ya ha dado lugar a un aumento del 60% en la detección del tráfico ilícito de armas y drogas. Les recuerdo que nuestra parte del Danubio en el puerto de Giurgiulești, el punto trilateral de junción de la frontera, participa en el corredor de transporte de cereales ucranianos. Como saben, en la región de Transnistria de Moldavia se encuentra ilegalmente, en contra de nuestra voluntad, un contingente militar de la Federación Rusa, cuya misión oficial es la vigilancia de los depósitos con decenas de miles de toneladas de municiones del antiguo 14 Ejército de la Unión Soviética. Considero un logro importante el mantenimiento de la calma y paz en estos tiempos en esta región secesionista apoyada por Rusia. La resiliencia de Moldavia se manifiesta no solo en la frontera, sino también a través de la consolidación de las instituciones democráticas, la justicia, la lucha contra la corrupción, la seguridad energética, el fortalecimiento del entorno empresarial, la ciberseguridad, la seguridad social y otras amenazas híbridas que han llegado a afectar incluso a los propios Estados miembros de la Unión Europea. Las últimas elecciones se han celebrado bajo una presión externa constante. Las fuerzas del orden han frustrado un intento de golpe de Estado y han descubierto redes de financiación ilegal de partidos políticos desde el extranjero y de compra de votos. El voto proeuropeo se ha asegurado y se ha expresado de forma masiva en todas estas elecciones. En el plano económico, hemos acelerado la integración en el mercado europeo, al que exportamos alrededor del 65% de nuestros bienes y servicios. Y hemos diversificado las asociaciones con otros países del mundo. Nuestra gran vulnerabilidad era la energía y que dependíamos de un único proveedor de gas y electricidad. Y 3/4 de la electricidad procedente de Transnistria se abastecían del gas ruso también. En 2021, Rusia redujo considerablemente y posteriormente suspendió por completo el suministro del gas a la República de Moldavia. Con el apoyo europeo superamos aquel invierno de 2022 y ahora importamos gas de diversas fuentes adquirido en la bolsa. Fuimos los primeros en probar, mediante el sistema de flujo inverso, la importación y almacenamiento de gas desde los puertos de Grecia hasta Ucrania y a través del interconector balcánico. También contamos con un nuevo gasoducto que une la capital, Chisinau, con Rumanía, en Iași. Y desde abril de este año, el mercado del gas está completamente liberalizado por los grandes consumidores. A partir del 24 de febrero de 2022, junto con Ucrania, nos desconectamos del sistema energético ruso y nos sincronizamos con la red terrestre europea en SOE. Esto nos permite hoy, y España es parte de esta red terrestre, esto nos permite hoy importar, pero también exportar cantidades de energía eléctrica a la Unión Europea, a todos los países y España también. En diciembre finalizó la construcción de una nueva línea de alta tensión de 400 kilovolts
que nos une con Rumanía y otras se encuentran en fase de diseño o ejecución. Destacaré el salto cualitativo de la capacidad instalada de producción de energía renovable, que ha pasado de 77 megawatts en 2020 a más de 1 gigawatt en la actualidad. El año pasado, por ejemplo, alcanzamos el 20% de producción de energía renovable con un máximo de 36% en abril. Nuestro objetivo es llegar al 30% de producción local para 2030, aunque parece que alcanzaremos este objetivo antes. Las empresas españolas podrían beneficiarse más si participaran más activamente en el aprovechamiento tanto de las posibilidades de producción de energía como en la creación de capacidades de almacenamiento y equilibrio del sistema energético. En los últimos 2 años, nuestra infraestructura crítica ha sido objeto de miles, alguien dicen más de 3.000 ciberataques. Aquí pueden ver, no es aquí porque no tengo la imagen, pero cientos de miles de ciberataques que se produjeron el día de las elecciones en 2025, en noviembre del 2025, y tras el cierre de los colegios electorales contra el sitio web y la infraestructura digital, los servidores de la Comisión Electoral Central. Anticipamos este tipo de ataques y creamos el Centro de Comunicación Estratégica y el Centro de Ciberseguridad mediante colaboración con expertos de España y los países bálticos y mediante inversiones masivas en educación mediática. La sociedad moldava a lo largo de los años ha demostrado en los ciclos electorales una notable capacidad de solidaridad y adaptación. Nuestra diáspora, incluida la de España, alrededor de 30.000 personas, representa un pilar esencial de esta resiliencia. Les voy a dar un dato que lo dice todo por sí solo. No es ningún secreto que muchos moldavos han recuperado la ciudadanía rumana. En las elecciones al Parlamento Europeo, los residentes en Moldavia constituyeron aproximadamente el 25% del voto de la diáspora rumana, donde los partidos proeuropeos tradicionales recibieron un apoyo masivo. La misma tendencia proeuropea se observó también en otras elecciones posteriores. Perdón. Lo anterior pone de manifiesto que Moldavia gestiona una frontera extremadamente sensible y es un contribuyente activo a la seguridad regional europea. La ampliación de la Unión Europea está y la adhesión de Moldavia está entre méritos, credibilidad y responsabilidad estratégica. Ahora hablaremos de nuestro futuro común europeo. Sabemos que la adhesión se basa en méritos individuales que marcan la diferencia, no en paquetes, tal y como subraya la nueva metodología del 2020. Eso nos ha dado también a nosotros más confianza en que podemos avanzar rápidamente. No partimos de cero, ya teníamos parte de la legislación armonizada. Conseguimos cerrar muy rápidamente la fase de preparación de las negociaciones, es decir, el examen de la legislación. Este año hemos llegado a iniciar negociaciones técnicas en todos los grupos temáticos, los clústeres. Precisamente por eso apoyamos finalmente la ampliación basada en el rendimiento y los resultados. Hemos cobrado valor y por eso queremos que se nos evalúe capítulo por capítulo y que nos valore en función de nuestros logros. Alguien dice que la ampliación es una prueba de credibilidad para la Unión Europea, pero para nosotros es vital.
tenemos la voluntad política para el cambio. Contamos con capacidades en crecimiento y el apoyo de la sociedad. Los ingredientes principales. También tenemos paciencia, pero les rogamos que se dan prisa. Los cambios que hemos señalado anteriormente nos indican también que la República de Moldavia puede ser un modelo de la capacidad de la Unión Europea para seguir proyectando su estabilidad y sus valores en su vecinidad inmediata. Creemos que la estabilidad de la frontera oriental de la Unión Europea, que no se detiene en Rumanía, sino que abarca también a Moldavia, es un componente esencial de la seguridad de toda Europa. Señoras y señores, tras tantos ejemplos y afirmaciones sobre Moldavia, surge la pregunta sobre nuestro compañero de baile. La República de Moldavia es una oportunidad. Somos un país pequeño, lo que significa que nuestra integración es fácil de gestionar a nivel institucional. He demostrado anteriormente que somos una sociedad pro-europea y entusiasta. Si la Unión Europea logra integrar a Moldavia en un plazo razonable, tal y como prevé la nueva metodología, entonces demostrará a todos que la ampliación no es un sueño, sino un instrumento geopolítico que funciona, tal y como lo ha hecho muchas veces anteriormente. De este modo, incluso mi inversión personal de los años 90 en el máster en Derecho Europeo en el Instituto de Estudios Europeos de Bruselas habrá valido la pena al fin. Por último, quiero recordar que nuestro objetivo es concluir las negociaciones y firmar el acuerdo de adhesión en 2028 y adherirnos a la Unión Europea en 2030. Para ello, necesitaremos el apoyo activo de España en las instituciones europeas para la apertura formal de las negociaciones por capítulos y la asunción de esta perspectiva realista descrita. Hasta entonces, nosotros trabajaremos en casa. Tengan la seguridad que pueden contar con nosotros. Señoras y señores, he intentado ser no solo positivo, sino también honesto con ustedes, mostrando que Moldavia está hoy más preparada que nunca para contribuir a la seguridad y la estabilidad de la Europa. Junto con nuestros socios, incluida España, continuamos este camino europeo basado en solidaridad, la responsabilidad y una visión común de Europa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor embajador. Justo antes de la pandemia, la Academia de la Diplomacia del Reino de España y el Foro de Diplomacia y Sociedad Civil, que me honro en presidir, tuvimos una sesión en el Real Casino de Madrid dedicado a su país, con la anterior embajadora. Descubrimos además una cosa muy curiosa. Tuvo la gentileza de exponernos, hicimos una exposición allí, en la parte central del Real Casino de Madrid, de indumentarias típicas de Moldavia. Y luego degustamos sus maravillosos vinos también. Luego yo también he tenido la suerte de conocer el norte de Rumanía y el sur de Moldavia. Y entonces me encuentro con que he notado muchas menos diferencias que pueda tener con nuestros amigos y hermanos portugueses o con nuestros amigos franceses. Y luego resulta que además, esta mañana comiendo con amigos, con el señor presidente, hoy mi amigo don Antonio García, académico también, ha hablado de, un poco por encima, de la latinidad. Se habla siempre que los rumanos son los latinos de esa parte de Europa, pero yo creo que también ustedes son latinos, en cierto modo, ¿no? Muy cercanos. Y luego hay una cosa también que me llama mucho la atención. Cuidado, con el máximo respeto a la identidad rumana y moldava, como no puede ser de otra forma. Tenemos en cuenta que yo no noté, tal vez por mi ignorancia, una gran diferencia entre los moldavos que conocí y los rumanos que conocí, ¿no? Volviendo a repetir, mi máximo respeto a ambas identidades. Rumanía forma parte de la Unión Europea, de la OTAN, etc. Y ustedes intentan entrar ahí. Nos encontramos también con algo muy importante, las fronteras, que son como los puentes, ¿no? Las fronteras pueden, si se
gestionan bien son un punto de encuentro y mal son un mundo de separación. Los puentes pueden ser un punto de encuentro y también un mundo aparte. Son ustedes cristianos ortodoxos, alrededor del 80%, y andan alrededor de los 2 millones y pico, 3 millones de habitantes. No sé hasta qué punto podrán soportar toda la afluencia de Ucrania, que no, humanamente son tan importantes o más como todos, pero que no son tan relativamente cercanos como puedan ser los rumanos, ¿no? Eso puede producir un cambio social importante y también cultural. Y ahí entraríamos un poco, no sé cómo están funcionando, ignoro, a pesar que además de estar en el mundo de la diplomacia, soy periodista, cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funcionan sus idiomas, qué impera la parte moldava, la parte rumana. En fin, creo que es un análisis extraordinario, es un ajedrez interesante. Si usted nos puede aclarar, y perdone por todo lo largo de mi pregunta. Muchas gracias por este comentario y muchas cuestiones. Intentaré hacer breve, lo más breve posible. La identidad. Hemos hecho muchas discusiones sobre la identidad. Lo más simple es que hay una grande parte de la población moldava que ha recuperado su nacionalidad rumana, que fue perdido por los padres antes, cosas de la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Segundo, en 89, durante el tiempo soviético, Moldavia volvió al alfabeto latino. Ese fue el 31 de diciembre de 1989. Ese fue mi último año de estudio en la escuela. Pero para mí fue muy fácil porque mi primera lengua extranjera que estudió desde la primera clase fue el francés. Entonces yo no tenía ningún problema. Pero mi padre, que fue abogado, sí, él trabajó con 2 diccionarios, un diccionario ortográfico y un diccionario ruso-rumano para traducir y empezar a trabajar en la lengua rumana. En 1990, el primer acuerdo que firmó la República de Moldavia sin acepto de la Unión Soviética fue el acuerdo sobre el intercambio de estudiantes. Y yo fui la primera generación que tenía esta posibilidad de ir en Rumanía para estudiar en los centros universitarios muy célebres en nuestro mundo. Pero no, yo estudié en Moldavia, fue más simple y menos complicado. Y ahora la discusión sobre la identidad políticamente es asumida. Hemos hablado un poco antes, que en 94, y antes de 94 hemos compartido el mismo himno, el himno con Rumanía. Después de 94 hemos cambiado de punto de vista político el término de lengua en la Constitución, fue la lengua moldava, pero durante todos estos años en la escuela se estudió historia de rumanos y la lengua rumana. Entonces, ahora la discusión sobre la identidad, hay una gran libertad en la sociedad, en Moldavia, y alguien se identifica como quiere, rumano o moldavo, pero una cosa es clara, es que nuestras raíces son de origen son rumanos, y tenemos bromas, chistes, que cuando hay una crisis, una situación que nos parece un poco estúpida en Rumanía, digamos que son raíces, ellos hagan como nosotros. Bueno,
O sea, que son latinos ustedes también. Sí, sí, sí. Sí, somos latinos de lengua, somos latinos sobre la historia y la lengua en la historia de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Los clases moldavos estudian la lengua, la primera lengua extranjera fue el francés. No inglés, no alemán, el francés y un poco de español. Entonces, porque fue mucho más fácil a estudiar. Los ucranianos, mira, Moldavia tiene una posición muy importante en esta región. Hemos enviado políticos en el Parlamento, en el Senado de Rumanía, desde Moldavia, en las elecciones rumanas. Hemos tenido primer ministros en Ucrania que fue de origen de Moldavia, de pueblos de Moldavia. Hay mucha gente que en los tiempos soviéticos estudiaron en Ucrania. Hay muchas familias mixtas. Hay pueblos, muchos pueblos ucranianos de lengua ucraniana o ucranianos en Moldavia. Y también hay pueblos de lengua rumana en Ucrania, en el norte de Moldavia o en la región de Odessa, en el sur. Entonces, para nosotros los ucranianos son muy conocidos. Imagínate que hay solo 160 kilómetros para ir a Odessa y hay muchos lugares en Odessa que en los tiempos soviéticos fue moldavos, porque la tradición hace que mucha gente se van de vacaciones en Ucrania. Es muy cercano, no es caro, hay lazos, hay muchos lazos de familia también. Para nosotros ellos, como son de origen eslavo y nosotros también conocemos, al menos mi generación habla ruso también, y hay muchos que entienden el ucraniano. Bueno, se entiende un poco si no hay una gran literatura. Para cambiar un poco de palabras, si puedes. Entonces, la sociedad ucraniana nosotros la entendemos, la conocemos. Esperamos que ellos también nos conocen al mismo nivel. ¿Y cómo funcionan los idiomas en Moldavia? Yo no creo que, primero, sí, la gran ola de refugiados en 2022, sí, fue en Moldavia, pero Moldavia fue el primer lugar, la primera casa, y pues muchos se han ido. Ahora tenemos alrededor de 50.000, solo alrededor de 50.000 ucranianos que se han refugiado en Moldavia. Muchos se han integrado muy ligeramente. Hay gente que trabaja en periodismo, en la televisión. Hay muchos restaurantes. Pero no de cuestión ucraniana. Y hay algunas otras inversiones inmobiliarias y otras. Yo no veo no quiero una gran influencia en la sociedad que va a cambiar algo en Moldavia. ¿Y cómo funcionan los idiomas? De punto de vista legal o formal, hay la lengua rumana, que es la lengua oficial en Moldavia, y se llama rumana ahora. Es una lengua, pero hay también diputados que no hablan rumano, pero están en el Parlamento y trabajan con el ruso en el Parlamento. Hay una región en el norte donde también se habla ruso también, pero no es un idioma oficial, es un idioma coloquial, simple.
Y también hay en la región del sur, en Gagausia, es alrededor de 2% de la población moldava, que es una autonomía cultural al principio, y esta autonomía debería ayudar a esta comunidad de estudiar su lengua, el gagauz, que es de origen turco ortodoxo, y la lengua rumana. Ahora hay un problema porque el ruso domina esta región, no el gagauz, no el rumano, pero el ruso. La política oficial del gobierno es de dar más dinero en este segmento para estudiar la lengua y fortalecer la integración maximal posible de los círculos políticos y de los estudiantes en la sociedad moldava. Digamos, la sociedad moldava, Chisinau, como digamos como nosotros, es la capital, es muy abierta. Hay diputados que vienen de Gagausia, hay funcionarios de origen de Gagausia, hay embajadores. Ahora no, el último fue en 2024 de esta región. Sí. Tradicionalmente ellos van uno fue embajador en Ginebra, mi primer embajador en Ginebra, y el otro, y también el mismo fue embajador en Turquía hacia 2025. Creo que eso es. No fue tan corto. No, pero ha sido muy ilustrativo. Gracias, señor embajador. Gracias. Dos preguntas concretas. El general García Servet. Espera que te van a traer el micrófono. La primera, ¿hasta qué punto Transnistria es un riesgo de seguridad hoy para Moldavia, mañana para la Unión Europea? Segunda pregunta, ¿en algún punto se ha planteado la diplomacia de su país un ingreso en la Unión Europea con el modelo alemán? O sea, formando parte de Rumanía. Gracias. Son cuestiones que me gustan. Porque yo tengo que buscar la parte positiva de esta cuestión, de este vaso. Sí, Transnistria es un peligro no tan solo para Moldavia, pero también para la seguridad de Ucrania, para la frontera de Ucrania. Con la guerra este peligro es mucho más alto, porque Rusia tiene no solo su ejército, que no es tan poderoso, porque la mayoría de soldados son de la región y que no quieren realmente irse a una guerra con ninguna parte. Segundo, Ucrania parece muy fuerte en este momento y parece que Transnistria no tiene ningún interés de crear problemas adicionales para otros y para Transnistria per se. Los 4 años de guerra, de gran guerra en Ucrania, nos ha mostrado que Transnistria tiene el mismo interés de guardar la paz en la región. No quiere ir a la guerra. Y el problema de Transnistria tiene dos. Puede ser dividida en dos partes. Una, la solución del conflicto de Transnistria, político. Es una cosa que Moldavia podrá hacerlo con Transnistria junto, pero la presencia del ejército ruso es una cuestión que va más allá de la poderosa Moldavia.
va más allá y necesitará una discusión sobre la arquitectura europea. Después la guerra, no pienso que esta podrá ser parte del paquete de negociaciones del paz, pero después la guerra, hacer algo con este ejército ruso, porque mucho ha cambiado en Moldavia. Mucho. Yo he hablado sobre la energía. Hacia 2021-2022, el botón rojo de energía fue en Rusia y en Transnistria. Ahora hemos cambiado todo. El gas viene hacia Moldavia. La energía, la producción de energía eléctrica no es necesariamente competitiva con los precios en el mercado. Entonces Transnistria deberá hacer algo para cambiar todo su sistema energético. Y más tiempo se va, más difícil y más costoso será para ellos. Para ellos, no por las autoridades, para la gente que vive en esta región. Pero de otra manera, se da una fuerza de negociación adicional a Moldavia. Con el tiempo, hay muchas nuevas reglas que moldavas o europeas que se trasladan en Transnistria. No hablamos sobre esto, pero hay cosas en la educación, la validación de diplomas de estudio, la validación del permiso de conducir, la validación de las plaquetas, ¿cómo se llama? Placas de matrículas de coches debe cambiar y no se hace tan simple, no es automático, debe pasar exámenes en un sistema moldavo. Son algunas explicaciones cómo van. Hay mucha gente de Transnistria que trabajan en Moldova o en Chisinau en general. Tengo un amigo que es director de una empresa con 4.000 trabajadores y él hace importación de trabajadores desde Transnistria de gran distancia, a 100 kilómetros. Él necesita trabajadores, ellos vienen a trabajar porque hay sueldos que son mejores en Moldavia. Muchas cosas han cambiado. La calidad de servicios medicales, todos los servicios sociales y culturales también son muy diferentes que podría haber en una Transnistria con una infraestructura envejecida. Hay cosas que cambian en Moldavia mucho. Y la política, entonces, no sé si es una... Bueno, vivimos una situación nueva porque en la política de la ciudadanía hay algunas personas la ciudadanía moldava fue retirada para la presidenta. Uno de ellos, por ejemplo, es un antiguo jefe de la milicia, ¿cómo se llama? Ministro de Asuntos Interiores locales. Él se ha ido de Moldavia a Turquía para pasar buen tiempo, pero cuando volvió fue declarado persona non grata. Sí. También hay un cambio muy diferente en la política desde 2014 con el ejército ruso, que Moldavia no permite la rotación del personal. Entonces tienen un poco de miedo, un poco de dificultades cómo hacerlo. Y hace una semana
Moldavia ha declarado persona non grata a los líderes de este ejército ruso en Transnistria. Entonces no pueden viajar mucho fuera de Transnistria. Hay cambios en la política moldava, hay cambios de una calidad en las relaciones y en las negociaciones con Transnistria. Pero hay también una parte positiva, porque el comercio de Transnistria con Moldavia y la Unión Europea es más alta que el comercio de Moldavia con la Unión Europea solo. Entonces, ellos tienen un interés verdadero de hacer algo para intentar eso. ¿Es un peligro para la Unión Europea? Mira, la Unión Europea es muy fuerte y tiene mucha experiencia en muchas cosas muy difíciles, en la solución de conflictos, creación de instituciones. El Gibraltar no fue un obstáculo ni para España ni para United Kingdom, ¿cómo se dice? Reino Unido, también para irse de la Unión Europea. Hay movimientos terroristas que hemos visto en algunas partes de España, en Irlanda del Norte. En la Unión Europea estos grandes problemas se han aplanado. Hay también el ejemplo de, que no es un ejemplo fácil en el Chipre, pero si miramos todo junto, hace de la Unión Europea un poder muy importante que puede ayudar a las instituciones de negociar y calmar los espíritus y dar ejemplos positivos en la solución de conflictos. Y la diplomacia con el ejemplo de Alemania. Mira, depende. La pregunta, nuestra presidenta fue preguntada si Moldavia va a unirse con Rumanía. Ella dice que personalmente es una cosa, que si hay un referéndum, ella va a votar por la reunificación con la Rumanía, pero no hay este tipo de referéndum, este tipo de discusiones en la sociedad o en el Parlamento, en este momento. Pero, ¿quién sigue? Entonces, nosotros negociamos no la adhesión a la Rumanía, negociamos la adhesión a la Unión Europea. Las dos a la vez. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos. Buenas tardes. Gracias, señor embajador. Muy interesante. Le quería preguntar por el Parlamento. Hubo elecciones en noviembre del 2025 y en el Parlamento hay una bipolaridad de dos partidos fuertes o está bien repartido. Eso, por un lado, saber un poco de la representación en el Parlamento y también, desde ese momento, noviembre del 2025, si ha habido alguna normativa interesante que haya supuesto un cambio grande en Moldavia a raíz de este Parlamento votado en ese momento. Gracias. Gracias por esta cuestión, estas dos cuestiones. En el Parlamento ahora hay muchos partidos. Algunos fue parte de un bloque, pero ahora este bloque no existe. Hay 3 partidos individuales. Entonces, paz.
alrededor de 8 partidos políticos. 8 o 9. Y hay una mayoría, un solo partido, mayoría de un partido de orientación popular, que tiene alrededor de 50 y más de 50% de votos en el Parlamento. En esta fracción hay hay 2 representantes de otro partido, también pro-europeo. Hay un centro izquierdo, más o menos, que se declaró también positivo con la Unión Europea. Pero este bloque se rompió y ahora creo que hay 2 partidos de es alrededor de 5 o 6 diputados más que son de orientación pro-europeo, pero no son parteneres en el gobierno. Y hay un otro partido de orientación, yo no puedo decir populista, ¿no? De orientación que tiene mucha libertad a hablar sobre muchas cosas, sin menos responsabilidad política. Y más en redes, entonces hay más de 60 diputados, yo creo, que el Parlamento es 101, que son de orientación pro-europea. Y hay los comunistas, que son muy envidiados y desde el punto de vista político, y porque el líder, la emblema, es también es activo políticamente, pero no tanto como 10 años atrás. Y hay socialistas que son muy vocales y muy cercanos de los partidos rusos. El antiguo presidente de Dodon, que se conoce que tiene muchos lazos con Rusia. Y pues la normativa que fue... Yo pienso que la normativa la más grande, sí, hay la normativa la más grande que será adoptada por el Parlamento será la reforma de la administración pública local, muy grande. Y sí, hay discusiones, ahora hay discusiones públicas. Y hay hay gente, no muchas, pero muy vocales, que quieren ver más agresiva reforma. Otras quieren ver una reforma con más de libertad financiera por las autonomías locales. Vamos a ver, pienso que... Pero en total, en este año nuestro Parlamento piensa aprobar alrededor de 266 leyes. Bueno, una última pregunta ya y cerramos. Margarita. Embajador, amigos de la mesa. Es que casi no iba a intervenir porque yo tengo la peculiaridad que viví 5 semanas en su país, en una ciudad que se llama Hinchest, enviada por la OSCE para observar las elecciones de 2009. ¿2009? Sí. Y entonces, claro... ¿Perdón, en abril? No, octubre. Donde ya no se presentaba Voronin, pero ganó el Partido Comunista. Por eso me gusta todo lo que usted dice de cambio y tal. Yo creo que yo conocí otra Moldavia que ni siquiera usted conoció. Pero tenía una cosa que le quería comentar, es que, y quizá usted no lo sabe, pero en 2009 el monopolio de la energía eléctrica lo tenía Fenosa. Fenosa suministraba electricidad a toda Moldavia.
Fenosa es una empresa eléctrica española. ¿Cómo pasaba eso? No sé. Y era bastante contestado, pero era así. Pues ahora usted habla de tanta la energía y tal, pues fíjese, todo el país le suministraba Fenosa electricidad y no funcionaba muy bien, la verdad. Fue muy interesante, ¿eh? Pero yo viví la quema del Parlamento, todo lo que pasó en ese año. La verdad es que fue una movida. La verdad que 2009 fue un año muy, muy, muy interesante. Sí. Porque un voto, solo un voto. No dio la presidencia a la persona que había puesto Voronin en su lugar, ¿no? Una señora, ¿no? Sí, pero un solo voto en el Parlamento vino en Moldavia 1%. Desde el extranjero. Este voto cambió todo. Ha dado la posibilidad a la oposición pro-europea de bloquear la elección del presidente, porque en este periodo el presidente de Moldavia fue elegido en el Parlamento con 61 votos. Y le faltó uno. Y la oposición fue muy movilizada. Entonces, en abril de 2009 hay una gran manifestación anticomunista. Hay una crisis política. Hay nuevas elecciones. Un miércoles en julio, cuando ellos pensaban que la gente no vendrá, pero la participación fue muy alta, ellos han perdido el poder y una parte de los comunistas se han ido, han creado se han ido en otro partido. ¿Qué pasó con Lupu? Era muy importante. Él es importante, pero no está en ninguna posición pública. Su última posición como jefe de la ¿cómo se llama? Corte de Control, Tribunal de Cuentas, expiró en 2 años atrás. Pero había mucha gente que tenía muchas esperanzas en Lupu para traer grandes cambios y cosas. Él ha hecho, ¿qué ha hecho? No sé. Pero bueno, la cuestión con Fenosa es muy simple. Fenosa no fue un monopolio, él tenía solo 2/3 de la distribución. Bueno, 2/3 no está mal. Sí, pero es el centro y el sur, la mayor distribución. No la importación, no la producción, solo la distribución. A mí me gustaba más la administración de los reyes por Unión Fenosa que antes, 10 años atrás, que fue no fue muy buena. Y otra cosa ya, pero a lo mejor no les interesa, es que en Transnistria, por ejemplo, estaba el hombre fuerte, el coronel Smirnov. ¿Está vivo todavía? No sé si él es un coronel, pero él no está en ninguna función pública o negociaciones. No dejó que votaran, no dejó que hubiera elecciones. No, él perdió las elecciones locales. No, pero ilegales. En este 2009 no hubo elecciones en Transnistria, él no lo permitió. No hubo... Sí, y los rusos han perdido las elecciones en Transnistria también cada vez. Pues qué país, de verdad. Me alegro mucho que diga usted todo lo que ha cambiado y para bien y cómo se ha modernizado, porque le hacía falta, la verdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eugene. Aquí tiene usted su casa. Muchísimas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias a don Santiago. Muchísimas gracias a don José Luis. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado y por el coloquio y por sus preguntas y por sus aportaciones. Les esperamos, como siempre, en el siguiente foro de la diplomacia. Ya se me ha traspasado. Gracias.